Hola, mi nombre es Fabián Herrero. Quiero presentarles mi último libro, publicado en Editorial Prometeo en este año 2020, en la colección Historia Argentina del querido profesor Raúl Fratkin. El libro se titula El fraile Castañeda, entre comillas, El trompeta de la discordia, intervenciones de Mayo a Rosas. Le doy algunos detalles personales. Actualmente soy profesor titular de Historia Argentina 2 en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, materia que dicto junto con el profesor Maximiliano Camarda. Paralelamente coordino un grupo de trabajo de Historia Política de Entre Ríos con la profesora Griselda Prese. En el Instituto Rabiniani de la Universidad de Buenos Aires tengo mi lugar de trabajo y ahí coordino un taller de política y prensa. Básicamente voy a dar algunas pequeñas pistas para provocar la lectura en los posibles lectores de este libro. El fraile Castañeda es un personaje, a mi gusto, central dentro de lo que es la cultura pública del periodo que va entre Mayos y el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Es alguien que está vinculado con los sectores plebeyos porque tiene contacto directo con los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, gestiona obras públicas, por eso no solamente tiene contactos con estos sectores de los llamados bajos fondos, sino también con los sectores medios, y al mismo tiempo tiene contacto muy directo con sectores de la élite, ¿sí? Él se maneja de forma muy directa con personajes de primer nivel de poder, como por ejemplo el director Pueyrredón, en el mismo directorio de Pueyrredón. Inclusive hay una sospecha de que formó parte del llamado partido de Pueyrredón, cosa que yo comparto esa sospecha. Yo creo que las ideas del fraile tenían mucho que ver con la llamada facción pueyrredonista. Al mismo tiempo tiene contactos, por ejemplo, con Martín Rodríguez, que se envía cartas en el mismo gobierno en el cual fue gobernador, o con el obispo Medrano, y con algunos caudillos importantes como por ejemplo Estanislao López y otros, ¿sí? Es un personaje bastante desbordante, ¿sí? Si bien el libro tiene 400 páginas, 16 capítulos, e inclusive quedan un par de capítulos que dejé de lado, eso tiene que ver un poco también con ese carácter difícil de abordar del personaje, ya que se mueve en ámbitos muy diferentes, como es el dominio religioso, el dominio público, en asociaciones, en prensa, etcétera, etcétera. En este sentido, por ahí es interesante hacer como una pequeña revisión de algunas claves de lectura que permiten ver eso, ¿sí? Una primer clave de lectura podría ser la que promovió Arturo Capdevila, que viene del mundo de las letras, donde él considera que hay que unir la historia con la literatura para poder dar con la esencia del personaje. Por eso el título de su libro es Cronicón, haciendo cuenta de que la única forma de hacer una crónica veraz del personaje es entre la frontera muy indecisa, digamos, entre historia y literatura. Otra clave de lectura es aquellos que toman de los opositores del fraile este juicio de que se trata de un personaje que en realidad no está en sus cabales, que es un loco, ¿sí? Esta perspectiva la promueve un profesor de psicología de la década de 1930 que se llama Osvaldo Loudet, que analizando algunos escritos públicos del fraile y además viendo la descripción de cómo es el personaje, cómo se viste, cómo anda en la ciudad, a su juicio desarreglado, no aseado, etcétera, etcétera, considera, él no tiene dudas de que se trata de alguien que tiene el sello de la locura marcado en la frente. Otra posición es
la de Adolfo Saldías, que considera que la clave del personaje pasa por sus intervenciones públicas, básicamente en el análisis no solo de sus sermones y de su actuación en las asociaciones públicas, como mencionaba hoy, sino también en estos más de 20 periódicos que edita entre 1820 y 1830. ¿Sí? Él considera que el militante político y el ciudadano comprometido con su realidad son claves correctas para analizar al personaje. Otra perspectiva es la de Furlon y Otero, que no comparten esta clave de Saldías. Ellos consideran que el eje central de análisis de su figura es la del creyente. Por eso consideran que Castañeda es una especie de San Pablo argentino, ¿sí? Hacen como una especie de línea apologética del personaje y consideran que su difusión de la religión, su influencia sobre las almas de los fieles, etcétera, etcétera, a partir de todos sus escritos y de todos sus actos, digamos, es la esencia del personaje. Otra clave de lectura es aquellos que consideran que se trata de un actor inclasificable, basados en algo que es innegable, que es sus cambios de posturas en los distintos gobiernos y en los distintos partidos políticos del momento. Es decir, está en contra de los federales en el 20, después está en contra del Partido del Orden en algunos momentos, después vuelve a estar con el Partido Federal de Estanislao López cuando le había cuestionado en el 20, etcétera, etcétera. Es decir, hay como una marca ahí caótica y por eso consideran que es un actor que es difícil de clasificar. Esto está atado a otra visión que es la que consideran que hay que verlo simplemente como un escritor rebelde y cuestionador, ¿sí? Y básicamente se basan estos autores en la perspectiva de verlo en su enfrentamiento, por ejemplo, con Rivadavia, con las reformas religiosas, lo cual es muy cierto. Mi clave de lectura tiene que ver con muchas de estas cosas que estuve describiendo hasta aquí, y que tiene que ver un poco con ver al personaje de un punto de vista quizás un poco más complejo. Yo creo que no es justo verlo como un simple actor que no se puede clasificar porque no es ni unitario ni federal. Yo creo que hay como una especie de hilo rojo que une toda su trayectoria y que tiene que ver con cierto núcleo de sentido, ¿no? Él defiende a Buenos Aires, él defiende los valores y los ideales de la religión y él defiende la promoción de la educación de las primeras letras. Aquellos gobiernos o aquellos partidos que en algún momento no están de acuerdo con alguna de estas cosas, él las cuestiona o las defiende. Por eso en 1820 él cuestiona a los federales porque invaden Buenos Aires, igualmente en el año 21, y al mismo tiempo va a cuestionar al Partido del Orden porque quiere hacer reformas en el clero, pero al mismo tiempo lo va a defender al Partido del Orden porque defiende a Buenos Aires de las invasiones de los federales. Entonces lo que vemos ahí es que defiende y ataca de acuerdo a este núcleo de sentido, ¿sí? Quizás la parte más interesante estaría en cómo el personaje que supuestamente más ataca a Rivadavia en un momento lo defiende a Rivadavia porque Rivadavia promueve el método de Lancaster y la promoción de las primeras letras, y Castañeda va a salir en defensa de eso. Es decir, como vemos, es un personaje que no tiene un odio personal con alguien, sino que lo defiende o lo ataca de acuerdo a sus propias creencias, ¿sí? Uno de los aspectos más interesantes y que han destacado algunos de sus biógrafos es que no solamente es un excelente escritor en los periódicos, que innova en los discursos, en la escritura y en las formas de comunicar, sino que además
trasciende su periodo, ¿no? Si uno ve los periódicos populares de principios de los años de 1830 o los diarios, de 1852, cuando cae el gobierno de Rosas, uno ve que son periódicos y diarios que están influidos por cierta lógica de escritura del padre Castañeda. Inclusive hay un diario en el año 52 que se llama El Padre Castañeta, que en realidad se iba a llamar El Padre Castañeda, y no se llama de esa manera porque los familiares del fraile reaccionan a tiempo y lo que hacen es que el editor tenga que cambiar el título de su diario. Uno ve en estas dos estaciones, que son 1830 y 1852, que hay cierta influencia de la escritura de Castañeda. A mi gusto, yo creo que el fraile trasciende todo eso. Si uno hace una comparación, si bien los periódicos populares, como estos periódicos también burlescos del año 52, son a mi gusto muy interesantes, los del fraile me parece que tienen como otra profundidad. Bueno, yo creo que estos son algunos indicios que espero provoquen la lectura de mi libro. Le agradezco mucho a la Universidad de Quilmes y especialmente a la profesora Silvia Rato por esta oportunidad. Muchas gracias.